Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama la elección incondicional, el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor en San Juan 15:19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La idea reformada de la elección, conocida como la elección incondicional, significa que Dios no prevé una acción o una condición de nuestra parte que le induzca a Él a salvarnos. Más bien, la elección se basa en la decisión soberana de Dios para salvar a quien Él se complace en salvar. En el libro de Romanos encontramos una discusión de este difícil concepto. Romanos 9, del 10 al 13, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí el apóstol Pablo está dando su exposición de la doctrina de la elección. Él se ocupa de ello de manera significativa en Romanos 8. Pero aquí ilustra su enseñanza de la doctrina de la elección, volviendo al pasado del pueblo judío y mirando las circunstancias que rodearon el nacimiento de los gemelos Jacob y Esaú. En el mundo antiguo era costumbre que el hijo primogénito recibiera la herencia de la bendición patriarcal. Sin embargo, en el caso de estos gemelos, Dios revierte el proceso y dio la bendición no al mayor, sino al más joven. El punto que el apóstol expone aquí es que Dios no solo tomó esa decisión antes de los nacimientos de los gemelos, lo hace sin una visión a cualquier cosa que ellos pudieran haber hecho, ya sea bueno o malo, para que el propósito de Dios pudiera permanecer. Por lo tanto, nuestra salvación no descansa en nosotros, sino se basa únicamente en la gracia soberana de Dios. Dios no prevé una acción o condición de nuestra parte que le induzca a Él a salvarnos. Esto no quiere decir que Dios va a salvar a la gente ya sea que vengan a la fe o no. Hay condiciones que Dios decreta para la salvación, no al menos que de alguien que ponga su propia confianza personal en Cristo. Sin embargo, esta es una condición para la justificación, y la doctrina de la elección es otra cosa diferente. Cuando estamos hablando de la elección incondicional, estamos hablando de un tema muy estrecho de la doctrina de la elección misma. Así entonces, ¿sobre qué base Dios elige a ciertas personas para ser salvadas? ¿Es sobre la base de algún tipo de reacción prevista, la respuesta o la actividad de los elegidos? Es una pregunta. Muchas personas que tienen una doctrina de la elección o predestinación lo ven de esta manera. Ellos creen que en la eternidad pasada Dios miró hacia abajo a través del corredor del tiempo y supo de antemano quién diría que sí a la oferta del Evangelio y quién diría que no. Sobre esta base de este conocimiento previo de aquellos que cumplirían la condición para la salvación, es decir, que expresaría la fe o creencia en Cristo, que Él elige salvarlos. Esta es la elección condicional, lo que significa que Dios distribuye su elección sobre la base de alguna condición prevista que los seres humanos cumplirían por sí mismos. La elección condicional es otro término que creo que puede ser un poco engañoso, así que prefiero usar el término de la elección soberana. Si Dios elige soberanamente a conceder su gracia en algunos pecadores y retener su gracia de otros pecadores, ¿hay alguna violación de su justicia en esto? ¿Los que no reciben este regalo reciben algo que no merece? Por supuesto que no. Si Dios permite que estos pecadores que perezcan los ha tratado injustamente, por supuesto que no. Un grupo recibe la gracia, el otro recibe la justicia, nadie recibe la injusticia. Pablo anticipa esta protesta en Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Él contesta con la respuesta más enfática que puede encontrar. Y bueno, yo encuentro otra traducción que nos dice que Dios lo prohíbe. Luego se pasa a amplificar esta respuesta, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En Romanos 9:15. Aquí el apóstol le recuerda a sus lectores de lo que Moisés declaró cientos de años antes, a saber, que es el derecho divino de Dios para ejecutar clemencia cuando y donde Él lo desee. Él dice que desde el principio tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No se trata de aquellos que cumplen con ciertas condiciones,
sino en los que Él se complace en otorgarles el beneficio. Así que, queridos hermanos y amigos, espero que nosotros seamos objeto de esa gracia soberana de Dios, ¿verdad?, que está para todo el que crea en Él, y Él la va a repartir a todo el que crea incondicionalmente en Él, no por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios la que nos ha alcanzado. Señor, gracias por tu gracia, Padre eterno. Oh Dios santo, por esa elección incomprensible, incomparable que tú has hecho para con nosotros, Señor. El propósito tuyo en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo y la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.